Los 4 consejeros de Participación Ciudadana destituidos por la Asamblea preparan su defensa conjunta, mientras la Asamblea espera que le confirmen los nombres de sus reemplazos. El Consejo Directivo del IES no puede sesionar por una decisión judicial, mientras se mantienen las discrepancias por la renovación de los vocales. Reparar el radar de Montecristi costaría más de $7 millones. 25 miembros de la Fuerza Aérea fueron sancionados por el daño. El comandante de la base naval San Eduardo responde sobre el hurto de 12 fusiles dentro del recinto militar. Aseguró que están realizando una investigación con el personal responsable de la custodia. Potente explosión en una casa llena de camaretas. La detonación afectó a otras viviendas y dejó un muerto y 2 heridos en el suburbio de Guayaquil. Saludos amigos y bienvenidos a Televistazo Estelar en una nueva semana de noticias. Los exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana presentarán una acción de protección contra la Asamblea, pidiendo a la justicia suspenda su destitución por vulneración de derechos. El presidente del Legislativo advirtió que si se aceptan este tipo de solicitudes, se constituiría en una intromisión en otra función del Estado. Polémica. Patricio Díaz con el tema. Los 4 consejeros de Participación Ciudadana destituidos por la Asamblea se reunieron la mañana y tarde de este lunes. Van a presentar una acción de protección conjunta. Dicen que se vulneraron sus derechos, que no hubo informe de comisión ni tampoco de posiciones, que no se les certificó cuál era el incumplimiento del que se los acusaba. Porque es nuestro derecho tomar las acciones legales ante esta ilegalidad. Nadie puede ser juzgado sin que se le determine, en este caso, la infracción, el delito, la sanción. No lo vamos a permitir que estos señores se apoderen de los organismos de control tal como lo hicieron en el pasado y que se elijan y se designen a prontuariados. Y por eso la acción judicial que presentarán tendría un pedido. Que esa medida cautelar suspenda los efectos de esa censura y destitución y nosotros podamos reincorporarnos al Consejo de Participación Ciudadana hasta que en la audiencia correspondiente se resuelva respecto de la vulneración de derechos. El presidente de la Asamblea advirtió que si se llegan a dar este tipo de acciones, se trataría de una intromisión. No puede haber intromisión de la justicia en otro poder del Estado, menos en el primer poder, que es la función legislativa. Cada quien tenemos nuestro ámbito constitucional y en ese tenemos que desenvolver. Está equivocado. Los señores jueces tienen la obligación de hacer una revisión constitucional de las actividades de todo el sector público. Absolutamente nadie se salva de la revisión o el control constitucional. Ya hubo una acción de protección impulsada por un ciudadano a favor de los consejeros, pero fue inadmitida. Sin embargo, la Asamblea mira más bien hacia quienes los reemplazarán. Se hizo el pedido al Consejo Nacional Electoral para que entregue los nombres de sus 4 reemplazos, para poder convocar a su posesión y que entren en funciones. Remitiremos ya la información de quiénes han sido los candidatos que tuvieron la votación seguida para poder reemplazar a los que han sido destituidos. Pero hay un inconveniente. Una de las personas que asumiría la consejería, Jaime Chuchilán, tiene orden de prisión por un presunto delito. ¿Puede la Asamblea posesionarlo? Habrá que revisarla y darle el tratamiento que corresponde dentro del marco legal. No puedo anticipar criterio porque no conozco respecto de ninguna sentencia. Y así, mientras todo esto se define, solo hay 3 de 7 consejeros. El Consejo de Participación Ciudadana se encuentra entonces paralizado, al menos en cuanto a sus cabezas. Y en cuanto al IES, una decisión judicial impide que el Consejo Directivo se reúna. Sin embargo, durante la presidencia de Alfredo Ortega, los miembros del Consejo han sesionado en contadas ocasiones. ¿Qué implica esto para la gobernabilidad de la seguridad social del país? Carla Delgado nos preparó un reportaje. Al Consejo Directivo del IES le llueven los cuestionamientos.
Esto porque las sesiones del Consejo han sido escasas durante la actual administración. Situación que no lo negó el mismo director general de la entidad durante su comparecencia legislativa en días pasados. Es decir, en estos meses no han habido reuniones como para firmar actas. Desde que yo soy funcionario, director general, es decir, secretario del Consejo Directivo, ha habido un Consejo Directivo. Estamos ya a noviembre y no ha habido realmente un acta firmada desde entonces. Incluso admitió que las actas de las sesiones no han sido legalizadas, es decir, firmadas desde mayo. Por si fuera poco, a esto se suma el impedimento legal para sesionar desde la semana pasada, luego de que fuera aceptada la acción de protección de gremios sindicales, hasta que se resuelva la designación del vocal que represente a los afiliados en el Consejo, función que la mantiene Luis Clavijo. Lo que enciende las alertas. Expertos en seguridad social sostienen que las convocatorias del Consejo son vitales para asegurar la gobernabilidad de la seguridad social, en la que por ahora hay varios temas pendientes. Tiene esta misión de expedir o regular, mejor dicho, para el funcionamiento de los seguros especializados a cargo del IES. También tiene el rol de fiscalización, también tiene que precautelar como tal la solvencia de cada uno de los seguros administrados por la institución. Tiene competencias realmente muy importantes y hay inclusive varias sentencias de la Corte Constitucional que todavía no han sido cumplidas. Cree además que las entidades de control estatal tampoco están cumpliendo su papel, mientras se resuelven los conflictos que rodean al Consejo del IES. Y también el rol más activo de parte de los entes de control, de la Superintendencia de Bancos, de la Contraloría General del Estado, para evitar que pase este tipo de situaciones, porque a mí realmente me parece algo inverosímil que no haya existido reuniones y sesiones del Consejo Directivo en varios meses. Afirmación con la que coincide el jurista Marco Proaño Maya. Al Estado no le interesa el IES. No hay voluntad política para resolver los problemas del IES. Esto mientras se conoció que el presidente del IES, Alfredo Ortega, pidió vacaciones hasta el próximo 2 de diciembre para atender asuntos personales. La FENOCIN envió una carta al presidente Guillermo Lasso insistiendo en que emita el decreto ejecutivo para la condonación de deudas de hasta $10.000 en la banca pública. Esta vez pide que se incluya a los deudores del BIES. Fabiola Santana explica que este martes el gremio dará una rueda de prensa para explicar las acciones a tomar. La FENOCIN esperaba que el presidente de la República emita el decreto ejecutivo este viernes, pero como no ocurrió, le enviaron una carta en la que exponen sus preocupaciones en cuanto a la demora de la firma y publicación del decreto, que ayudará a paliar la grave situación económica en la que se encuentran alrededor de 80.000 familias que no han podido pagar sus deudas. Se trata del documento que daría luz verde a la condonación de deudas de hasta $10.000, no solo en Banecuador, también en el Banco del Fomento en liquidación y Corporación Financiera Nacional. Pero esta vez en la carta solicitan que se incluyan a los deudores del BIES, es decir, los créditos productivos, quirografarios e hipotecarios, lo que es cuestionado por un analista económico. No tiene por qué referirse como banca pública al IES ni al BIES, porque lo que está haciendo está manejando dinero del sector privado, es decir, de todos los ecuatorianos que contribuimos para nuestro retiro. En la carta, la FENOCIN agrega que además de la condonación del capital, esperan que se perdonen los intereses de mora y otros gastos judiciales y administrativos, así como ser retirados de la central de riesgos y pasar a tener una calificación crediticia A1. O sea que quien ha cumplido con sus obligaciones y es A1 porque cumple sus obligaciones, se encuentra de pronto en las mismas condiciones de quien ha cumplido sus obligaciones cuando tal vez se hubiera podido cumplir. Y se vuelve también un incentivo perverso. Según la FENOCIN, esta condonación implicará un monto de $1.000 millones por parte del Estado. Este lunes no fue posible una entrevista con un representante del Ministerio de Gobierno, mientras la FENOCIN anuncia una rueda de prensa este martes para informar las medidas a tomar. Ellos habían frenado la movilización del 15 de noviembre. Más de $7 millones costará la reparación del radar que fue afectado allí en el Cerro Montecristi hace un año.
La empresa fabricante entregó a la Fuerza Aérea el informe de los daños. Los 25 uniformados investigados fueron sancionados por vía administrativa y uno pidió la baja. Paul Romero entrevistó al comandante de la Fuerza Aérea. 16 oficiales y 9 aerotécnicos fueron sancionados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, responsables de las irregularidades en el traslado e instalación del radar en el Cerro Montecristi, que se dañó hace más de un año. El comandante de la Fuerza Aérea, Gabriel García, confirmó a Ecuavisa que todos los investigados fueron removidos de sus funciones, algunos arrestados y un oficial pidió la baja. He dispuesto yo el registro en la sección de novedades en sus libros de vida respectivas, el registro en nuestra inspectoría para el archivo respectivo que se utilizará en ciertos procesos, ascensos, agregadurías, etcétera, en su momento, así como he solicitado a través del Ministerio de Defensa la intervención de la Contraloría para realizar un examen especial. Pero existe otra investigación abierta en el campo penal. La Fiscalía indaga a 16 uniformados por el delito de sabotaje, que sanciona con una pena de 7 a 10 años de cárcel. Nosotros le hemos facilitado toda la información que Fiscalía ha requerido, le hemos apoyado en ciertos ejercicios de investigación que nos ha pedido y estamos pendientes de su resolución. Un año después de la explosión en el radar que fue colocado para detectar narcoavionetas en la costa ecuatoriana, la empresa fabricante Indra valoró el daño en $7.2 millones. Documento indispensable que nos exigía la aseguradora como parte de los requisitos para la indemnización. Ya lo obtuvimos, se lo ha entregado a la aseguradora. Pese a las limitaciones, el comandante de la FAE asegura que sí existe control de nuestro espacio aéreo. Incluso dijo que Ecuador alertó de la presencia de una narcoavioneta que fue capturada la semana pasada en México. Hemos fortalecido nuestro trabajo de inteligencia, tanto dentro de Fuerzas Armadas como con los países vecinos, los países amigos. Establecemos observadores terrestres. Nuestros vuelos, tanto rutinarios de entrenamiento, así como los de reconocimiento, tienen prioridad en estas zonas. A largo plazo, la Fuerza Aérea tiene entre sus planes comprar nuevos radares. Insólito lo que se reportó en un recinto militar en Guayaquil. La Armada del Ecuador denunció en la Fiscalía que desaparecieron 12 fusiles dentro de la base naval San Eduardo. Diego Cuenca nos informa que la policía inició la investigación para determinar cómo se sustrajeron el armamento bélico. La alerta ocurrió este viernes en la base naval San Eduardo, en Guayaquil, cuando personal militar se percató que les faltaban 12 fusiles y no sabían cómo desaparecieron de las bodegas, también conocidas como rastrillos, donde almacenan material bélico. Desde entonces, la Policía Judicial empezó la investigación. Tendremos que determinar cuáles son las personas que estaban custodios de este armamento. Entendemos que muchas de las unidades o dependencias militares, como las policiales, tienen ciertos rastrillos donde permanecen o deben estar almacenados este tipo de armamento. El presunto robo ocurrió a pesar del filtro de seguridad custodiado por los militares. Por eso ahora será Fiscalía quien determine cómo lograron sustraerse 12 fusiles dentro de esa base naval y si hubo complicidad entre los uniformados. La pregunta es por dónde y con ayuda de quién sacaron el armamento. Si los vehículos que ingresan y salen de ese recinto militar son inspeccionados, aunque las personas que acceden a este lugar no se someten a un chequeo riguroso. La Armada del Ecuador ya presentó la denuncia en la Fiscalía. A través de un comunicado señala que se trataría de hurto de bienes de uso policial o militar. Y agregó que, conociendo ese hecho, se dispuso la clausura y fortalecimiento de las seguridades del refugio, número 1, hasta que las autoridades competentes procedan con los trámites de investigación correspondientes. Los fusiles que desaparecieron son AK-47, de fabricación china, apetecido por las bandas criminales, explica el ex miembro de las Fuerzas Armadas. No solamente el encargado del rastrillo, el sargento, el cabo, sino el comandante debe estar permanentemente, no, peor todavía en estas circunstancias que sabemos que están al acecho estas bandas criminales de hacerse de armamento militar. Por ahora el caso está en indagación previa y aún no se ha identificado a los culpables.
Y por su parte, el comandante de la base naval San Eduardo, Eduardo Mindiola, informó sobre las medidas que se han tomado para esclarecer el caso del hurto de los 12 fusiles dentro del recinto militar en Guayaquil. Las autoridades investigan a 4 personas responsables de la custodia del material bélico en el refugio. Escuchemos las declaraciones del comandante de la base. Lo primero que se hizo fue, obviamente, informar al mando naval, a todos mis superiores de este hecho, e inmediatamente se activaron los protocolos de investigación respectiva con todos los responsables de la custodia de este armamento. La Armada del Ecuador y la Infantería de Marina van a hacer todo lo posible por esclarecer este hecho y obviamente sancionar a todos los responsables de manera interna y, si es necesario, con la justicia común, para que hechos como este sean evitados en cualquier institución militar de nuestro país. El gobierno decidió intervenir en todos los centros penitenciarios del país para reducir la violencia y evitar más muertes en las cárceles. El plan se mantiene en reserva, sí, y se realizará de manera coordinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Paul Romero con el informe. Este lunes las autoridades del Frente de Seguridad del Gobierno se reunieron en el EQ 911 en Quito para evaluar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada y tomar acciones. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, confirmó la decisión de intervenir en los 35 centros de rehabilitación social del país, como lo hicieron en la penitenciaría del Litoral y en la cárcel de El Inca. Pero faltan 33 centros carcelarios. El Estado es el que tiene el control. El derecho de usar la fuerza no tiene que estar eso en manos de los delincuentes. La seguridad la tiene que ejercer el Estado y lo vamos a hacer con toda la fuerza. Esta intervención para la exdirectora de Rehabilitación Social, Itania Villarreal, debe contener un plan de desarme de los privados de libertad. Porque la seguridad de los centros de privación de libertad es la seguridad de las calles. Lo que nos cueste se tiene que hacer y lamentablemente ya se ha dado ya el deceso ya de 420 privados de libertad a la fecha, si es que no son más, pero ya se tiene que intervenir de manera coordinada, organizada, respetando los derechos humanos. Una de las prioridades del gobierno con asesoramiento y cooperación internacional es frenar el sistema de abastecimiento de armas y municiones a las cárceles del país. ¿De dónde llegan? ¿Quién las comercializa? ¿Quién trafica? No solamente armas, Paul, municiones, explosivos, minería ilegal, para atentados, municiones que ingresan ilegalmente a los centros penitenciarios. Lo que preocupa es que esta intervención integral pueda generar más violencia, como ocurrió cuando los principales líderes de las bandas criminales fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios. Siempre y cuando también exista la voluntad de los privados de libertad, porque hoy parece que el común denominador es generar violencia, estar en completo caos. La estrategia del gobierno se mantiene en reserva para evitar eventuales amotinamientos. Y arrancó el Mundial de Fútbol. Ecuador ganó a Qatar, ya sabemos, y empezaron las emociones de este gran evento deportivo. Vamos ahora con Alejandra Proaño con más información. Buenas noches, Alfonso y amigos. La selección debutó con goles de Ener Valencia y con un gran desempeño de los jugadores en el campo. Para conocer qué ocurrió con la tricolor este lunes, hacemos contacto con nuestro enviado especial en Qatar, Teo Pozo. Teo, ¿cómo estás? Cuéntanos todas las novedades. Gracias, Alejandra, qué gusto saludar contigo, amigos, amigas. Nos encontramos en Doha, la capital del mundo futbolístico, por estos días para hablarles de la selección ecuatoriana de fútbol que hoy volvió a los entrenamientos tras su espectacular triunfo en el partido inaugural ante Qatar. Los jugadores que tuvieron minutos de juego realizaron tareas diferenciadas y, por supuesto, de relajamiento muscular, mientras que los que no tuvieron tanta participación o definitivamente no actuaron en el compromiso, realizaron fútbol formal ante los jóvenes de Sparrings que se encuentran acá, citados por el estratega Gustavo Alfaro. Somos privilegiados estar acá en la Copa del Mundo, haber ganado por primera vez a un anfitrión. Siempre se dejan marcas y creo que Ecuador
viene demostrando no solamente ahora, sino hace mucho tiempo que hay un gran plantel. Creo que ahora pues es mucha más intensidad, mucha más responsabilidad. Y nada, darle gracias a Dios por tenerme aquí jugando un mundial más. Sí, más que todo, pues la sangre de los ecuatorianos siempre donde estén van a estar gritando, van a estar apoyando y eso nos ayudó bastante. Hoy creo que nos pusieron orgullosos de ser ecuatorianos y eso es lo más importante. Y los veo bien, la verdad, creo que con los pies en la tierra, sabiendo que todavía no se logra nada, pero que hemos dado un paso importante. En nuestro segmento mundialista les vamos a contar sobre la situación de Enner Valencia, figura y goleador, cómo marcha su proceso de recuperación, podrá llegar al compromiso de este viernes ante los Países Bajos. Bueno, les vamos a contar en nuestro espacio más adelante y en pocos minutos. Nos reencontramos entonces, volvemos a Ecuador. Buenas noches. Gracias, Teo, por ese reporte. Volveremos contigo en unos minutos y con los goles de esta jornada en nuestro segmento Sí se puede Qatar 2022. Momento de una primera pausa. Suben las cifras catastróficas tras el terremoto en Indonesia. 2.000 casas están destruidas y 13.000 personas han tenido que desplazarse fuera del lugar del epicentro. Tenemos otras noticias para ustedes. La migración irregular sigue cobrando la vida de ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos. Mientras que en el país, acá en Ecuador, los familiares viven un drama terrible y esperan el apoyo del Estado para repatriar los cuerpos al menos. Carla Delgado nos amplía. Es el cuarto día y la familia yantaguano no sabe nada de sus familiares que desaparecieron luego de un naufragio en México. Elsa salió junto a su esposo y sus 2 hijos pequeños, según explican, orillados por las necesidades. A veces comían lo que había o a veces tenía para comprar y a veces no. Y más con los chiquitos, que son los que más tienen que alimentarse. Cuentan que la travesía de esta familia duró un mes, en el que se habrían desplazado por tierra hasta llegar a México, y en donde tomaron una lancha junto a decenas de migrantes. Solo su cuñado habría sobrevivido. De sus hermanas y sus 2 sobrinos no conocen nada. Porque él igual se iba a ahogar y alguien le cogió y le salvó y lamentablemente a mi hermana y a mis 2 sobrinos no sabemos en realidad si le salvaron o están muertos. Así como tampoco tienen certeza de cuántos compatriotas más estarían desaparecidos. En el otro extremo de la ciudad, la familia Toaquís, en cambio, espera que el cuerpo de Mayra, de 21 años, sea repatriado. También migró de forma ilegal, pero en Nicaragua tuvo un mortal accidente, luego de tomar un camión que la transportaría hasta México junto a otros migrantes. Que nos ayuden a repatriarla acá a Ecuador. Esa es la ayuda que pedimos y está en México. El sueño de ella era que llegara allá y ponerse a trabajar y igual ayudar acá a mis padres. En ambos casos se conoció que emprendieron el viaje por su cuenta, sin la ayuda de coyoteros, solo guiados por las experiencias de amigos y conocidos, según advirtieron. Intentamos tener una entrevista para conocer más detalles con Cancillería, pero estamos a la espera de una respuesta. En el aeropuerto de Guayaquil se conformó un comité regional de peligro aviario ante la presencia de aves que amenazan las operaciones en esa terminal aérea. Esto ocurre tras la alerta emitida por una aerolínea que el pasado 10 de noviembre sufrió un impacto con estas especies. Bessie Granja conversó con las autoridades. La alerta se registró el pasado 10 de noviembre cuando 2 aeronaves de la aerolínea Ecuer registraron incidentes con aves tras despegar desde el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo. El hecho fue notificado a la Dirección General de Aviación Civil. Ante esta situación, las autoridades crearon en esa terminal aérea un comité regional de peligro aviario, integrado por varias carteras de Estado y otros actores, para darle seguimiento a este problema y hallar una solución. Asimismo, la Dirección General de Aviación Civil gestiona otras acciones, como lo detalla su titular, William Brickett. Aparte de eso, quien les habla está en este momento en contacto con una organización muy seria en Canadá para ver la posibilidad que ellos nos envíen técnicos que hagan un diagnóstico de la situación que tenemos
y cuál sería la solución la más rápida para poder nosotros implementarla o ellos implementarla. Según la autoridad, las investigaciones de parte de este comité se centran en el islote El Palmar, en el río Guayas, con gran presencia de aves que migran hasta los alrededores de la base aérea, provocando riesgo de incidentes. Entre las especies identificadas están palomas, patos, patillos, incluso murciélagos. Hasta el momento, de acuerdo a las estadísticas que hemos revisado, ha habido 50 impactos de pájaros con aviones. El año pasado hubo 28, es decir que este año casi estamos doblando el número de impactos que hubo el año anterior. Por ahora, personal del aeropuerto de Guayaquil utiliza sonidos y pirotecnia para espantar a estas especies. Sin embargo, las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil están conscientes de que mientras el islote El Palmar siga creciendo en su extensión, la amenaza de las aves en las operaciones aéreas continuará. En Cotopaxi continúa la búsqueda de los 2 mineros que fueron sepultados por un deslizamiento de tierra en el recinto Estero Hondo del cantón La Maná. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos describe las labores que realizan al momento los socorristas en aquel sitio. Por tercer día consecutivo, se ejecuta la búsqueda de los obreros que quedaron sepultados en un pozo minero de donde se extrae oro. El hecho ocurrió este viernes en el recinto Estero Hondo del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Johnny Morales dirige al grupo de rescate de los bomberos. Comenta que las posibilidades de encontrar con vida a los mineros son escasas. Cómo se desplazan de manera horizontal para los diferentes frentes de trabajo, es bastante difícil poder hacer incluso hasta recuperaciones de los cuerpos, ya que estamos hablando de una profundidad donde que el oxígeno pues casi es deficiente. Pues ya han transcurrido más de 48 horas. Además calculan que estarían a unos 30 metros de profundidad. Las víctimas eran hermanos y fueron identificados como Eduardo y Mario Lor, oriundos de la provincia de Manabí. Habían llegado a Cotopaxi hace 2 semanas en busca de trabajo. Sus familiares han evitado pronunciarse. Darío Ayala, asesor técnico de la compañía minera a la que están vinculados, informa que eran 8 los trabajadores que estaban en el lugar, los mismos que fueron evacuados el viernes en medio de la lluvia, pero 2 de ellos decidieron regresar. Ellos regresaron por un equipo de un celular. Es el momento que se desfonda el pozo, es un túnel, y fueron absorbidos por el sedimento. Aunque no pudimos acercarnos al lugar donde ocurrió la tragedia, a la distancia observamos maquinaria pesada realizando trabajos. 6 retroexcavadoras y se está manualmente succionando el sedimento, en este caso, que quedó justamente hasta llegar al espacio donde ellos se prevé están. Los rescatistas esperan que las condiciones climáticas sean favorables para avanzar con la búsqueda de los 2 hermanos. Más de 82 millones de papeletas serán impresas para las elecciones seccionales del próximo año. Esa labor en el Instituto Geográfico Militar empezó el día de hoy, lunes. Francisco Garcés nos cuenta que cada elector deberá manejar hasta 6 papeletas en los próximos comicios. Las elecciones seccionales serán el 5 de febrero y dependiendo de la jurisdicción, cada elector deberá manejar hasta 7 papeletas. Okay. Y eso, si es que en los próximos comicios no se incluye al menos una más, que sería para la consulta popular que propone el gobierno. La impresión de los materiales empezó este lunes en el Instituto Geográfico Militar, que al final deberá entregar 82,4 millones de estos documentos electorales. Se firmó un contrato el 10 de agosto por un monto de 7.311.706,15 para papeletas. El despacho y entrega de las fundas selladas conteniendo las papeletas impresas está fijado hasta el 31 de enero del 2023, considerando despachos y entregas progresivas.
La cantidad de papeletas se debe a que en los próximos comicios se elegirá a 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 miembros de juntas parroquiales y 7 miembros del Consejo de Participación. La elección es compleja y se refleja en el número de papeletas por cada elector. Si los comicios son en una parroquia rural, cada elector recibirá 7 papeletas. Una para prefecto, otra de alcaldes, una más para concejales rurales, una para elegir a los miembros de su junta parroquial y 3 más. Una para consejeros de participación hombres, otra para mujeres y una para consejeros de pueblos y nacionalidades. Solo si el elector es de una jurisdicción urbana, no deberá elegir a miembros de las juntas parroquiales, por lo que se reduce una papeleta. Pero el número podría aumentar si se realiza la consulta popular junto a las elecciones. Pero para ello, el CNE tendría máximo hasta el 7 de diciembre para convocarla. Y para cumplir los plazos sin tener que acortarlos, al organismo electoral debería llegar este martes la notificación de constitucionalidad de las preguntas. A la elaboración de papeletas se suma la impresión de los demás materiales electorales, lo que hace que el servicio de impresión para las próximas elecciones cueste $11,4 millones. Vamos a corte comercial y más adelante, momentos de pánico en el suburbio de Guayaquil debido a una fuerte explosión en una casa donde se fabricaba camaretas de forma clandestina. Hay un muerto y 2 heridos. Continuamos, amigos. La nueva intervención en la refinería de Esmeraldas tendrá un costo de $2.000 millones. Es un valor similar al de la fallida repotenciación ejecutada en la década anterior. Desde este martes, los interesados en la licitación y financiamiento de la modernización de la planta podrán adquirir las bases del concurso, como nos informa Fabiola Santana. Este lunes, el Ministerio de Energía y Minas y Petroecuador lanzaron oficialmente el concurso para la modernización, ampliación y operación de la refinería de Esmeraldas, así como la implementación de un proceso para mejorar la calidad de combustibles. Esta nueva intervención tendrá un costo de $2.000 millones con financiamiento total de la empresa privada. No se trata de una concesión. La licitación de este proyecto está sujeta al régimen de gestión conjunta de la operación, lo que no implica la transferencia de propiedad, dominio o posesión de la refinería de Esmeraldas. El gobierno de Rafael Correa ya había invertido un valor similar en la mayor planta de refinación, $2.200 millones, pero no rindió frutos, dijo el ministro de Energía. Y no ha logrado incrementar la capacidad de refinación local en un país. Ese dinero se ha esfumado en corrupción. De momento hay 17 empresas interesadas. Desde el martes podrán adquirir las bases de la etapa precontractual para la presentación de ofertas. En un año presentarán los estudios y en otros 3 se ejecutará la repotenciación. Sigue la etapa final, que es la etapa de operación y mantenimiento. En esta etapa, una vez que se han negociado las tarifas del costo por barril procesado, se entra en la operación y administración que está previsto en ser de 25 años. Se prevé que la firma del contrato sea a mediados del próximo año. Una mujer murió y otras 2 personas quedaron heridas, producto de una explosión que se originó en una vivienda donde fabricaban camaretas de manera clandestina, en la ciudad de Guayaquil. Diego Cuenca acudió al sitio y nos describe los dramáticos momentos. Es el momento cuando esa vivienda se incendió producto de una explosión. Los habitantes desesperados querían apagar el fuego para rescatar a las personas que estaban dentro de las casas. Todo el mundo asustado, la mayoría de las personas no quisieron ayudar, los otros sí, se metían, sacaban, echaban tierra, agua. Los bomberos atendieron la emergencia en las calles 25 y Callejón Eñe, en el suburbio de Guayaquil. Ahí descubrieron que el origen del siniestro se dio en una fábrica clandestina de camaretas. Aparentemente un pequeño local donde estaban armando todos estos petardos. No sabemos la temperatura, manipulación, algún corte eléctrico. ¿Había personas dentro?
Al parecer sí, pero no sabemos si es por la onda explosiva que alcanzó a la señora que falleció. Su cuerpo estaba mutilado producto de la explosión, mientras otras 2 personas quedaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. ¿Cuánto material explosivo había dentro de la vivienda? Hay bastante, hay mucho y a los alrededores de las viviendas tenían más juegos pirotécnicos guardados. Esta es la casa donde empezó la tragedia y para que tengan una idea de la magnitud de la explosión les muestro ese agujero que dejó en esa pared y al otro lado los enseres y escombros de lo que era una vivienda. Eso mientras otra de las paredes de las 6 casas afectadas quedaron destruidas. Aquí se almacenaban cientos de juegos pirotécnicos y que lamentablemente cobró la vida de una persona. Los uniformados recolectaron decenas de sacos de esos explosivos que estaban regados en el piso. Los habitantes alertan a las autoridades de más viviendas que son una amenaza mortal. Ahorita que estoy viendo que están sacando las camaretas, me estoy dando cuenta que han habido... Una bomba de tiempo ahí. Claro, todos nosotros aquí vivimos en una bomba de tiempo y vamos que aquí las personas, los ciudadanos no toman en cuenta que el riesgo que corremos todos nosotros. Los inmuebles afectados fueron clausurados por incumplir las ordenanzas municipales. Y luego de una operación conjunta entre la Fuerza Armada del Ecuador y los Estados Unidos, se decomisó en aguas internacionales casi 1 tonelada de droga. Merlin Ochoa viajó hasta Santa Elena y nos informa que el destino final del cargamento era Norteamérica. 2 personas quedaron detenidas. Hasta Salinas, provincia de Santa Elena, fueron trasladados estos 34 sacos con bloques de cocaína. El cargamento fue incautado en alta mar dentro de una embarcación pesquera. El decomiso ocurrió luego de un operativo entre la Unidad de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional y la Armada del Ecuador. Son 34 bultos. En cada bulto aproximadamente se encuentran entre 25 a 30 ladrillos o paquetes. Haciendo la multiplicación, se estima un aproximado de entre 900 kilos a 1000 kilogramos, es decir, cerca de 1 tonelada aproximadamente. 2 pescadores de 45 y 67 años fueron detenidos. Estaban en la embarcación donde fue hallado el cargamento. Las investigaciones determinan que la embarcación con los 2 pescadores y el cargamento salió desde la provincia de Manabí y el destino final era México, en Norteamérica. Con respecto a este tipo de decomisos, se podría presumir que existen algunos grupos de delincuencia organizada que están tras de estos envíos, pero la policía mediante sus investigaciones determinará exactamente a qué grupo de delincuencia organizada puede pertenecer este alcaloide. La captura fue realizada luego de 2 horas de persecución aproximadamente a 158 millas al suroeste de la península de Santa Elena. Además de la droga, los agentes también encontraron teléfonos y equipos de comunicación satelital que presuntamente iban a ser utilizados por los narcos en Norteamérica al momento de entregar el cargamento. Bueno, a nivel nacional tenemos un aproximado de 174 toneladas. Este cargamento que el día de hoy se encontró va a sumarse a esa cantidad a nivel nacional. Los 2 ecuatorianos detenidos fueron trasladados hasta la Fiscalía a la espera de la audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico internacional de drogas. Siguen llegando a las casas de salud niños y niñas con síntomas respiratorios. Los padres de familia advierten que en las escuelas hay varios infantes enfermos. Byron Andino nos muestra lo que se registró esta tarde en un hospital de Quito. Las lluvias siguen en Quito y con ellas los cambios de temperatura, el frío. En el hospital Baco Ortiz, los padres esperan al pie de las camas y entre máquinas la recuperación de los suyos. Llegan más a consultas por afecciones respiratorias. Al menos entre los casos de entrevistados, los síntomas son similares. Está con fiebre de 40, está mal del estómago. Está con moco, con los ojos enfermitos. Mucha tos, anoche no durmió nada. La temperatura le sube y le baja y está ahorita con flojera.
El médico pediatra Fernando Aguinaga indica que los padres deben estar atentos a los síntomas. Si tu niño tiene una fiebre extremadamente alta, si no está comiendo, está extremadamente decaído, tiene una tos que tú dices, este chico tose muy feo e incluso vomita por la fuerza de la tos, creo que es hora que le lleves al hospital, o si lo ves muy pálido, que podría ser que esté necesitando ya un poco de oxígeno. Es época de ebullición de pacientes pediátricos, es decir, niños y niñas. Indican que eso se nota en las escuelas. Del grupo de padres de familia nos acaban de informar el día de ayer que la mayoría de alumnos están con ese tipo de tos y que no les enviemos. Les piden certificados para justificar las faltas a la escuela, pero les indicaron que deben obtenerlos en los centros de salud. Los expertos médicos sugieren mantener cuidados, como lavado de manos, uso de mascarillas si hay otros niños con síntomas, o evitar ese contacto. Y miles de personas asistieron este lunes, el día de hoy, a la tradicional procesión en honor a la Virgen del Quinche. El evento religioso volvió masivamente después de 2 años de pandemia, como nos cuenta Alex Ceballos. ¡Que viva la Virgen del Quinche! Después de 2 años de pandemia volvió la masiva expresión de fe en el Quinche. Mi madrecita le va a sanar a mi hijo. Confío en ella. Esta vez nos permitieron ingresar a un lugar restringido de la iglesia, de donde la imagen de la Virgen desciende para iniciar con la tradicional procesión. Los primeros en cargarla son los policías. Protejan todo nuestro servicio a todos los compañeros que estamos en el campo de la Policía Nacional. Durante el recorrido, poco a poco, los fieles toman la posta. Salud y paz para nuestro Ecuador en los 24 años que le cargo a la Santísima Virgen del Quinche. Pido por la tranquilidad del país, la tranquilidad de las cárceles y que me vaya bien en la familia. La caminata avanza por las principales calles de la parroquia, en medio de plegarias y cantos. Los feligreses dan gracias a la Madre. Agradeciendo a la Virgencita por mi hijo, por la salud. Necesitamos vivir en paz. Salud y tranquilidad para el mundo. La imagen cumple 434 años y la tradición continúa.